Javier, ¿qué tal? Bien, ¿Qué bien. tal? Muy Bien. bien. Con muchas ganas de hablar contigo otra vez, que hacía ya mucho que no hablábamos. Yo también, yo también. La verdad es que todo lo que sea hablar de libros, yo estoy encantadísimo. Así que yo, perfecto. Estupendo. Qué bien. Pues bueno, lo primero es que preguntarte por qué vuelves a sacar este libro, El espíritu del lince. El espíritu del lince, que me llegó el otro día. Ay, qué Ay, mira qué bonito. bonito. Sí, sí, realmente el único cambio es la portada, porque el Mm. interior es básicamente el mismo. Lo que pasa es que, claro, han pasado 10 años y había muchísima gente que me preguntaba, oye, ¿dónde puedo conseguir el libro? Y el libro hace 3 años que está descatalogado. O sea, el contrato con la anterior editorial venció y ya no se podía conseguir en ningún, a no ser que fuera en segunda mano o en bibliotecas o alguna cosa por el estilo. Entonces era imposible conseguirlo y había muchísima gente que me preguntaba, prácticamente casi todas las semanas, oye, que he leído Leones de Aníbal o he leído Lerna, ¿qué puedo hacer para leer El espíritu del lince? Y yo me tenía que comer las ganas de decirle, lo puedes comprar aquí o lo puedes comprar allá. Tenía que decirles a todo el mundo que no podían comprarlo. Y eso es Claro. muy duro para un autor cuando hay lectores que están interesados en su obra. Entonces, pues bueno, lo estuve hablando con mi agente, lo estuvimos hablando también con la editorial, con Egasa, con mi actual editorial, y le ofrecimos la propuesta de reeditarlo. Y la verdad es que le encantó porque Gasa apuesta mucho por los libros de stock, no solo por las novedades. Y le pareció una magnífica idea. Lo estuvimos revisando un poquito, pero ya os digo que los cambios son prácticamente cero. O sea, algún errorcillo de ortografía que se ha colado por ahí, que siempre se cola por ahí, pero el interior básicamente es el mismo. Sí, sí. Bueno, Javier, son 10 años. ¿Qué diferencia hay de esos personajes a los que tú realizas últimamente? La diferencia es evidente porque, a ver, es mi primera novela publicada, ni siquiera, no es la primera escrita, evidentemente, pero es mi primera novela publicada, mi primera novela histórica escrita, o sea, es evidente que la primera siempre tiene que ser un poco, tiene sus carencias, tiene sus ventajas también, porque también tiene la frescura del reto nuevo, de no saber dónde te metes y esa inocencia que tienes al principio cuando tocas un género nuevo que nunca has practicado mucho. Y eso es lo que tiene, pero también es verdad que tiene sus carencias, es evidente. Han pasado 10 años, mi escritura afortunadamente ha mejorado, o sea, 10 años que está publicada, pero en realidad son 12 años desde que estuvo escrita. Que estuvimos ahí 2 años también escribiéndola y luego pues, ofreciéndola a las editoriales. Entonces, claro, evidentemente la progresión del autor, eso afortunadamente es evidente, porque malo sería que mi última novela, escrita hace un par de años, fuera igual literariamente hablando que la primera, malo sería. Entonces, es evidente que la novela es hija de su tiempo, o sea, refleja el Javier Pellicer novato escribiendo novela histórica, pero también tiene esa frescura y esa sinceridad de no saber dónde te metes y de abordarlo todo bueno, con libertad, con absoluta libertad. Porque aunque yo siempre he sido un gran lector de novela histórica, yo nunca había escrito novela histórica. Entonces yo venía de la fantasía, de la ciencia ficción, incluso un poco de los relatos de terror. Y de hecho todo eso se ve también trasladado en esta primera novela histórica, porque, claro, es también una época muy antigua y da juego para ese tipo de, de relato un poco, no digamos fantástico, pero sí épico, ¿no? O sea, la épica de la fantasía se refleja aquí en esta novela histórica. Entonces, todo eso es lo que tiene en aquel tiempo. Ahora mis novelas históricas quizás son un poco más trabajadas, los personajes son mucho más profundos, pero el personaje protagonista del Espíritu del Lince para mí es especial y para mucha gente sé que también lo es, y Corbeles, que es el protagonista, es un personaje que también hay que tener en cuenta que la novela tiene solo un personaje protagonista, a diferencia de mis siguientes novelas que han compartido con varios personajes protagonistas. En este caso todo está centrado en el personaje de Corbeles y eso también, quieras que no, también es un punto más para desarrollar el personaje. Ujú. Y Javier, ¿de dónde viene el título? El título, bueno, el título lo va a entender cualquiera que lea la novela, los que la han leído ya saben muy bien de qué viene. No quiero contar mucho porque es un poco spoiler, sería un poco spoiler, pero el lince
es un animal importante para el personaje, porque hemos de tener en cuenta que el argumento parte de cuando nace el protagonista. Aparece una sacerdotisa en el poblado donde nace, que le augura un destino épico y grandioso, y no le dice exactamente cuál va a ser ese destino, pero sí le está diciendo que va a ser una persona muy importante para los íberos. Y ahí, en ese sentido, pues el animal del lince es como si dijéramos pues, su tótem, ¿no? Su criatura que representa el destino que él tiene que enfrentarse. Sí, sí. ¿Y cómo fue la investigación sobre los íberos? Pues te puedes imaginar, porque yo ya te digo, no había tocado nunca la novela histórica como escritor, y desde luego fue lo más arduo y lo más complejo el buscar información, porque yo no sabía prácticamente nada de los íberos, sabía lo que recordaba del colegio de hace ya bastante tiempo, no sabía prácticamente nada, pero en realidad la novela surgió porque yo estuve buscando un reto nuevo, que era escribir novela histórica, pero estuve buscando diferentes épocas, diferentes culturas, porque no quería irme a lo evidente que era Roma o la antigua Grecia, quería buscar algo diferente que me diera más libertad, porque era mi primera novela histórica. Y yo, leyendo, y di con un relato de los historiadores clásicos griegos muy impactante para mí, que fue el sitio de Sagunto. O sea, la narración del sitio de Sagunto por parte de Amílcar Barca y su ejército que venía de Cartago. Y el relato del historiador Tito Livio es magnífico. Es que es casi como un relato actual de una novela histórica actual. Y a mí me impactó mucho ese episodio. Dije, aquí puede haber una novela, ¿no? Una novela interesante. Pero yo no quería abordarla desde el punto de vista de los cartagineses o incluso desde los romanos que estaban en la distancia viendo lo que ocurría en Sagunto. Yo quería abordarlo desde un punto de vista diferente a lo habitual. Yo no podía compararme con Santiago Posteguillo, no podía hacer lo mismo que hacía Santiago Posteguillo, tenía que diferenciarme de un autor de su categoría. Entonces busqué a esos protagonistas de los que nadie nunca jamás habla, que son los íberos. Hay muy pocas novelas donde los íberos sean protagonistas, se pueden contar con los dedos de la mano, y eso en una tradición de novela histórica tan grande como aquí en España, es raro que no se relate más sobre los íberos, siendo un pueblo tan importante para nuestra historia antigua. Y yo elegí a los íberos precisamente por eso, porque nadie los había elegido y porque me parecía que era interesante y añadir más dificultad al reto. Y bueno, la investigación fue enorme. Yo estuve durante prácticamente 2 años investigando, buscando información en internet, en artículos académicos, preguntando a especialistas, fui a muchos museos también a algún yacimiento arqueológico a los que más cerca me tocaban, porque afortunadamente la zona donde vivo hay bastantes restos íberos, y la verdad que fue muy arduo, pero muy, muy satisfactorio. Ahí fue cuando yo me enamoré de la novela histórica como escritor, y cuando comprendí lo que significaba, y cuando dije que esta no iba a ser la última novela histórica, y afortunadamente no lo ha sido. Pues sí, la verdad que es una alegría que no lo haya sido, porque nos habríamos perdido muchas buenas cosas que tiene. ¿Cierto? Y Javier, ¿cómo llevas el tema de las ferias del libro que están ahora en boga? Pues ahora ya en la época de las ferias del libro, ¿cómo lo estás llevando? Pues yo voy dentro de 2 semanas, dentro de 2 fines de semana. El último fin de semana de feria voy yo, el 11 y el 12. Estaré el sábado a mediodía y el domingo también más o menos a mediodía, sobre las 12 o las 11 más o menos. Voy a estar en la caseta de Lassa, por supuesto. Y la verdad es que para mí la feria de libros siempre es una ilusión. O sea, yo más que como autor, yo voy a disfrutar del ambiente, de los lectores y un poco sin ningún tipo de estrés, ni agobio, ni nada. Voy simplemente a disfrutar, y para mí cada año es una fiesta y es maravilloso no solo encontrarse con los lectores, sino encontrarse también con mi editora y con otros compañeros escritores. Nos lo pasamos muy bien también, conocemos a gente nueva que no conocíamos, compañeros nuevos, y la verdad que es maravilloso. Y como visitante solamente, como lector, yo también recomiendo a la gente que en algún momento, sea de donde sea, que acuda a la Feria del Libro de Madrid, porque aunque hay maravillosas ferias en toda España, la verdad es que la de Madrid es especial. La Feria del Libro de Madrid y Sant Jordi en Barcelona creo que son especiales. Sí, sí.
Javier, ¿qué te ha aportado esa novela a ti? El espíritu del ¿Qué me ha libro. aportado? Sí, Pues ¿o qué te aportó? me aportó, perdón, me aportó, pues, la verdad, descubrir la novela histórica como autor, que yo ya, como os digo, no la conocía, y sobre todo la primera publicación. O sea, yo hasta ese momento solo había publicado en antologías de relatos, y publicar por primera vez una novela era como tocar el cielo. O sea, la gente que ha estado en mi situación también, sabe, o los que están ahora mismo pasando por eso, saben muy bien lo que es publicar por primera vez, y además con una editorial que en aquel momento, una editorial de distribución nacional. O sea, yo, lo habitual cuando empiezas a publicar novelas y con editoriales es empezar por editoriales pequeñitas, independientes, y ir progresando poco a poco, pero yo empecé con una distribución nacional. O sea, a mí me leyeron en toda España. O sea, eso fue algo maravilloso y fue, vamos, algo que te hace crecer no solo como autor, sino que te hace crecer también como persona y te mete en un mundo que es duro y es difícil, pero es además muy satisfactorio. O sea, yo sé que pase lo que pase, yo voy a seguir escribiendo siempre. No sé si siempre voy a seguir publicando, pero escribiendo sí. Pero el recuerdo que tengo de esta primera publicación y del resto, cómo han venido, todo, porque todo ha sido muy fluido y muy natural, yo eso me lo voy a llevar toda mi vida detrás. Eso está seguro, lo tengo clarísimo. Y Javier, ¿qué fue lo que bueno, qué es lo que te aporta una editorial tradicional como Edasa? Es que Dasa es, vamos, es el puntal de la novela histórica en España. O sea, es la editorial que más ha apostado por la novela histórica. Que una editorial de ese nivel, con esos autores que tiene, tanto ahora como ha tenido en el pasado, porque ha tenido varios premios Nobel, y los autores que tiene ahora en plantilla, yo es que estoy fascinado, de verdad, porque no solo están los conocidos como Francisco Narla, por ejemplo, o Emilio Lara, es que tenemos un plantel de escritores nuevos, maravillosos, como por ejemplo, yo siempre hablo de Nieves Muñoz, que para mí es una autora fabulosa, que con su primera novela ha conseguido una novela maravillosa, muy difícil de conseguir con una primera novela algo de tanta calidad. Y hay un montón de, no sé, pues, Vicky Chegoyen o, no sé, o Mario Villén, hay un montón de Teo Palacios, hay un montón de autores fabulosos en Edasa, y estar al lado de esa gente, pues que te da una satisfacción enorme y te das cuenta de que estás haciendo algo bien por poder estar en una editorial así. Y te da ánimos para continuar. Sí, sí. ¿Y qué le diría a la gente o a los autores o a aquella gente que quiere escribir de primera y no se atreve o se encuentra un poco bloqueado por ahí? Primero, que se Posibilidad. quiten presión, de encima, que dejen de pensar en publicar. O sea, eso nunca, cuando empiezas a escribir, no debes pensar en publicar, debes pensar en divertirte, en aprender, en mejorar, en asumir retos nuevos y tocar todos los palos, ¿no? Aunque a ti te guste, por ejemplo, escribir mucho, no sé, romántica o thriller o lo que sea, prueba todos los tipos de literatura, porque nunca sabes dónde vas a acabar y dónde vas a sentir cómodo. Yo nunca pensé que iba a escribir novela histórica. Yo siempre pensaba que me iba a quedar con la novela de fantasía o la ciencia ficción, que es lo que realmente siempre me ha gustado más y lo que más me ha tirado. Pero si no hubiera probado nunca con la novela histórica, pues ahora mismo no estaría hablando con vosotros. O sea, así de claro. O sea, la gente que pruebe, los que quieren empezar a escribir, que lo prueben todo, que experimenten mucho, relatos, novelas cortas, novelas largas, lo que quieran probar, pero que prueben mucho y sin la presión de publicar. Porque publicar es el objetivo de todos, eso es evidente. Cuando tú te pones a escribir de una manera más o menos profesional, el objetivo es publicar. Pero cuando estás empezando te tienes que quitar esa presión y tienes que olvidarte de eso y siempre pensar que una novela que escribes pero que nunca sale a la luz no es una derrota. Al contrario, es un paso más para aprender y para escribir la siguiente mejor y después la siguiente mejor hasta que llegarás a un punto en que tendrás una novela suficientemente buena para que una editorial te diga, vale, te la voy a publicar. Y en ese momento es cuando te darás cuenta que todo lo que has hecho antes ha valido la pena. Sí, sí, bueno, y Javier, ¿por qué nos has explicado que, bueno, que mucha gente te pedía que se publicase, reeditase la novela, ¿no? Pero, ¿por qué ahora y no después porque ya hace un año, casi dos, que publicaste el libro, y por qué no Tres, esperar? ¿eh?
Sí, le ¿no? dan todos los ¿Por años, qué sí, no es verdad. a un momento en el que ya hubiese sacado otra cosa y no meterlo por medio? ¿Es que estás preparando por ahí otra cosilla? Y no, bueno, eso siempre. El motivo de sacar ahora la reedición fue más que nada porque se cumplía los 10 años de la anterior publicación y porque también, como estamos en época de COVID y todo esto, pues yo quería reservarme mis novedades para un poquito, para que todo se aclarara un poco y no, porque yo ya tengo mi siguiente novela, si la editorial la quiere publicar, evidentemente, la tengo ya escrita desde hace casi 2 años. O sea, que la tengo revisada y a punto para enviársela a la editorial, pero estábamos esperando un poquito que pasara todo el COVID y todo se normalizara un poquito y todo para poder volver a hacer presentaciones y todo esto. Entonces ahora que se ha publicado El Espíritu Lince, un poco como transición a una nueva novela, pues entonces que viene supongo que ya empezaremos a moverlo y todo, ya y publicaremos la nueva si la quieren publicar y bueno, y siguiendo escribiendo con nuevas novelas. O sea, esto no para nunca. Un escritor, es que si paras, si estás Yo, desde que escribí El Espíritu del Lince hasta que publiqué Leones de Aníbal, pasaron 5 años. Y en 5 años, sin publicar nada, la gente se olvida de ti. La gente se olvida de ti. Y entonces tienes que estar constantemente más o menos publicando. No con presión. Si no tienes que estar publicando todos los años, pero más o menos tener siempre algo, estar siempre trabajando en algo y no dejar pasar mucho tiempo sin darte a conocer con una nueva novela o algo, porque es que si no la gente se olvida de ti. Uh-huh. A mí me gustaría, que estoy viendo que tienes por ahí los libritos, que enseñaras la portada. ¿Cuál? Pero Y la del Espíritu Lince, ¿quieres verla otra vez? sí, otra vez, y que nos hablara un poco de esa portada. Bueno, la portada es... Eso dije en redes sociales que un día lo iba a decir por qué habíamos cambiado la portada y lo voy a decir ahora, precisamente, ¿Anda? porque mucha gente no sabe lo que es una reedición, ¿no? Y algunos pueden pensar, oye, ¿por qué no has utilizado la anterior portada, que también estaba muy bien? Y ciertamente estaba bastante bien, era muy impactante. De hecho, la tengo por aquí detrás también. Ahí. Pero normalmente cuando una editorial nueva reedita una novela que se ha publicado por otra editorial, evidentemente lo que quiere es diferenciarse de la anterior publicación, que no lo relacionen con otra editorial, porque es evidente, ¿no? Están poniendo su dinero para publicar una novela que ya ha sido publicada antes. Entonces, hacer una portada nueva es una cosa bastante habitual, es lógica y tiene todo el sentido del mundo. Cuando decidimos hacer la portada nueva, porque la editorial me lo dijo, sí, vamos a hacer una portada nueva porque se tiene que hacer, aprovechamos y dije, es el mismo portadista que la anterior novela, porque es el mismo ilustrador. Pero dijimos, bueno, aquella portada estaba muy bien, pero aquello no era un libro. O sea, a mí, yo siempre voy a defender aquella portada porque es una portada muy impactante y es una ilustración maravillosa. Pero aquello no es un libro. O sea, no está bien representado históricamente. Esto sí es un libro. O sea, aquí tienes la falcata, ves el escudo clásico de un íbero, la ropa es la de un íbero. Entonces, ya que íbamos a hacer una portada nueva, pues yo se lo dije a la editorial, porque no hacemos algo que sea más fiel históricamente y así de paso le damos algo más al lector. Porque como digo, el interior es exactamente el mismo. O sea, no hemos cambiado nada de argumento, los personajes siguen siendo los mismos, no hemos puesto nuevas escenas, ni capítulos, ni nada. Todo es lo mismo, porque yo no quería obligar a la gente que ya había comprado el libro a comprar otra vez el libro porque es que hay escenas nuevas y añadidas. No me parece justo con el lector, ni tampoco me parece justo conmigo, porque esta novela, como digo, es hija de su tiempo y yo quiero que continúe igual. O sea, que el que la lea siga leyéndola como mi primera novela y se dé cuenta de mi progresión como autor, pero la portada era evidente que se tenía que hacer el cambio y aprovechamos para eso, para hacer algo más fiel históricamente, que también es impactante. Es una portada también muy impactante. Desde luego, sí. Llama muchísimo la atención. ¿Qué nos puedes decir del Espíritu del Lince, sin hacer spoilers? Sin hacer spoilers, pues bueno. El protagonista es Icórbeles, que es un joven edetano. Bueno, la novela empieza precisamente con su nacimiento. Aparece una sacerdotisa en su poblado, que está en Giria, aquí en Valencia, y le vaticina un gran destino. O sea, él va a ser una persona importante para su pueblo, y en ese sentido su familia, su padre, que es un
está emparentado con el rey de Edeta, que es la actual Giria, y lo preparan para eso, para ser un gran líder, un gran guerrero. Y en un momento dado de su infancia acontece la Primera Guerra Púnica, sobre todo con los combates en Sicilia, y tras la Primera Guerra Púnica, pues algunos de los cartagineses, hay una familia cartaginesa que llega al poblado de Icórbeles buscando pues, escapar de la guerra y también buscando un poco apartarse un poco de una situación complicada con Roma, porque había miedo de que Roma invadiera Cartago. Y una familia cartaginesa que comerciaba aquí en Iberia, pues viene para refugiarse y acaba en casa de Icórbeles, en el poblado de Icórbeles, y se hace amigo de los hijos de esa familia. Y ahí se macera una gran amistad y un gran cariño entre ellos. Cuando ellos parten de nuevo, pues la historia de Icórbeles continúa y llega un momento que estalla la Segunda Guerra Púnica. Antes de la Segunda Guerra Púnica llega Amílcar Barca a la península ibérica a invadir la península ibérica, y entonces Icórbeles tiene que elegir entre su destino o enfrentarse a los cartagineses o pensar de nuevo en la amistad que tenía con sus amigos cartagineses. Entonces ahí hay un poco de lucha entre el destino y la cabeza y el corazón del protagonista. Y es una historia también pues muy épica en ese sentido y con un desarrollo de muchos años en el protagonista, que no es una novela muy larga, que termina y concluye en el sitio de Sagunto, que es un episodio fascinante que cualquiera debería conocer, porque no solo es el comienzo y la partida de la Segunda Guerra Púnica, sino que es una batalla que dirimiría no solo la Segunda Guerra Púnica, sino también la participación de los íberos en el ejército de Aníbal, que es algo muy importante y que la gente muchas veces no se da cuenta de que el ejército de Aníbal no era un ejército de cartagineses, era un ejército de mercenarios íberos, celtíberos y norteafricanos. Y en ese sentido tuvo una gran importancia el sitio de Sagunto para el desarrollo posterior de los años y del ejército de Aníbal. Javier, supongo que habrás vuelto a releer el libro de cabo a rabo, ¿no? Pero brevemente, porque si me pongo lo cambio todo. Lo cambio todo. Si me hubiera puesto a leer frase por frase, buscando qué mejorar, lo hubiera cambiado todo, porque, como digo, han pasado 10 años, mi literatura, mi estilo literario ha cambiado. Entonces sí que habría muchas frases que hubiera cambiado. Ahora las escribiría de otra manera. Argumentalmente no cambiaría nada, porque estoy contento con cómo es la novela argumentalmente, pero es evidente que hay frases y hay descripciones a lo mejor y que hubiera relatado de otro modo actualmente. Pero por eso dije que no quería hacer una revisión muy a fondo. Quería echar una ojeada, a ver si había algún fallo que se me había pasado a mí. Luego también la editorial también lo revisó. Pillamos un par de ratas. Seguro que se ha colado alguna más porque es inevitable. Pero básicamente no hemos cambiado nada no hemos reescrito nada, porque es que si me pongo lo cambio todo, porque sé cómo soy, porque me pasa con las últimas novelas, cuando acabo de escribirlas, si las vuelvo a leer, vuelvo a cambiar cosas. Entonces, con una idea y que la novela gustó en su día, gustó muchísimo, se vendió relativamente bien, a la gente le gustó cómo estaba y tampoco estaba yo por la labor de enmendarle la plana a esos lectores que les gustó en su momento. Sí. Pero, Javier, yo te quería preguntar, ¿pero has descubierto algo que antes no habías visto en tu novela? Aparte ya de errar cosas, algo que digas tú. La verdad es que no, porque tampoco, en relación con la documentación sobre los íberos y todo lo que se sabe sobre los íberos, 10 años en realidad no son muchos. O sea, las investigaciones en ese sentido van lentas, van despacio, yo me mantengo informado más o menos de cómo van las investigaciones. Sigo, por ejemplo, en redes sociales, sigo al Museo Arqueológico Nacional o al de Valencia, voy siguiendo un poco algunos historiadores, pero no he notado que haya habido muchos cambios como para verme obligado a reflejarlos en la novela. Entonces, en ese sentido, en el aspecto histórico documental, no creo que haya cambiado gran cosa las investigaciones. Seguimos sin saber sin descifrar el idioma íbero, por ejemplo, que sería lo más importante, y con lo demás las investigaciones más o menos no han cambiado gran cosa en 10 años en ese sentido. Sí, sí. Y Javier, ¿qué sentiste cuando
Porque ahora te ha llegado el libro, lo tienes en tus manos. ¿Qué sientes al decir una novela 10 años y sigo escribiendo y sigo publicando? ¿Qué te viene a la cabeza? La gente muchas veces, la gente que no conoce el mundillo no es consciente de lo que significa una reedición de una novela, porque las novelas los libros tienen una vida muy corta. Eso la gente que estamos dentro lo sabemos. O sea, una novedad sale hoy y al mes, si no se ha convertido en un bestseller, desaparece de las librerías, de las estanterías y de los sitios visibles de la librería y se queda en el rinconcito de novela histórica o de novela de ciencia ficción o donde le toque, y solo se le ve el lomito, no se le ve ya la portada ni nada. Entonces, cuando pasen 10 años y te vuelvan a reeditar una novela, es algo que eso pasa muy pocas veces. Y que además te la reedite una editorial que es incluso mejor y de más entidad que la primera, que ya era una buena editorial, pues es doble recompensa. Y eso es algo que al autor, a mí concretamente, me ha hecho la misma ilusión que si hubiera publicado una novela nueva. Porque es una novela que ya estaba olvidada en el tiempo. Yo me había hecho a la idea de que el espíritu de Lince había quedado atrás ya. Que la única manera de conseguirlo era con el audiolibro, que sí que está a la venta todavía. Y durante unos cuantos años todavía lo estará. Pero la gente no podía conseguirlo, yo tenía que olvidarme y pasar página y seguir con nuevas novelas. Pero esto ha sido un regalo para mí. O sea, el que la novela, aunque la novela evidentemente no se va a vender como se vendió la primera vez, porque no es una novedad y no se va a vender, no va a estar en las mesas de novedades ni nada. Pero aún así es un regalo, que la gente pueda ir a su librería de confianza y lo pueda pedir y se lo van a traer. Eso para mí es maravilloso. Que nuevos lectores me descubran 10 años después es un regalo, de verdad que es un regalo. Bueno, Javier, ¿y este libro cómo lo va a vender? ¿Qué publicidad le va a hacer? ¿Va a hacer presentaciones? No voy a hacer presentaciones porque la mayoría de sitios donde podría hacer presentaciones, la mayoría de gente ya tiene libros. O sea, yo aquí donde vivo, en mi pueblo, si hago una presentación, el 100% de la gente ya que le puede interesar ya lo tiene comprado de la anterior vez. O si voy a Valencia, la gente que sé que puedo traer a una presentación ya lo tiene. O sea, más o menos ya lo tiene. Hay que tener en cuenta que hoy en día las presentaciones, salvo que sean un superventas, atraen muy poca gente. Entonces, un libro que ya se ha publicado, volver a hacer presentaciones para un libro sí es complicado. O sea, otra cosa son las ferias del libro. Ahí es diferente porque yo a Madrid iré con 3 novelas. O sea, la gente podrá comprar la que quiera. Entonces sí que es interesante y hablarle del espíritu del Lince porque hay gente que no lo tendrá. Pero aquí en presentaciones donde más o menos me puedo mover yo, es complicado hacer una presentación y que una reedición es muy complejo. Y básicamente no vamos a hacer mucho, haremos, pues sí, algo de redes sociales, haremos entrevistas, lo que podamos conseguir, pero el tema de presentaciones, de momento no hay nada, no creo que haya nada a no ser que alguien se ofrezca y me lo pida, entonces sí, por supuesto. Si hay interés, por supuesto. Sí, sí. ¿Y algún acto especial y distinto que pueda, no sé, juntarte con algunos compañeros o algo de eso y hablar un poco de... La verdad es que nada? No tengo nada pensado. La Feria del Libro, ya te digo, lo voy a promocionar un poquito más que los demás, evidentemente, porque acaba de salir y todo, y también por apoyar también el esfuerzo de la editorial. Y sí que lo voy a mover un poco más en la Feria del Libro y todo esto, pero aparte de eso no tenemos nada pensado porque ya te digo, si alguien me ofrece si alguien está escuchando quiere ofrecerme una presentación, yo no tengo ningún problema, evidentemente. Pero aparte de eso, pues sí, vamos a hacer publicidad en revistas históricas y ese tipo de cosas, y en ese sentido sí que vamos a mover alguna cosilla, pero presencialmente creo que no vamos a hacer nada especial con el espíritu del Lince. Nos reservamos para la siguiente. Sí. Pues mira, aquí Luisa García M2 te dice que Teo, creo que sabes quién es, Teo Palacio, nos dijo en clase que te preguntáramos cuántas novelas había escrito antes de publicar la primera. Mira, esa es una pregunta interesante. 9 novelas escribí antes de publicar la primera. Y no sé ni cuántos relatos. O sea, relatos ya he perdido la cuenta totalmente, que ya prácticamente no escribo relato, pero 9 novelas antes de publicar la primera. Eso creo que es bastante clarificador de lo que cuesta
alcanzar un nivel óptimo para publicar en una editorial de nivel alto, ¿vale? Porque evidentemente en editoriales pequeñitas hay más hueco y a lo mejor se puede colar, a lo mejor un autor que a lo mejor su literatura todavía no es del todo pulida, pues te puedes colar ahí en una editorial pequeñita porque hay menos exigencia, no porque no busquen calidad, sino porque evidentemente la gente, los grandes autores buscan grandes editoriales, entonces una editorial pequeñita se tiene a lo mejor que conformar con autores que todavía están formándose, que no tienen nada de malo en comenzar por ahí abajo. Entonces, para coger un nivel óptimo se tiene que escribir mucho, se tiene que practicar mucho, y eso es lo que estábamos hablando antes también, que me está diciendo que nos habla mucho Teo de ti. Sí, lo sé, que habla mucho de mí. En Madrid vamos a estar juntos en la caseta, así que si pasáis por ahí os saludaremos. Y lo que digo, hace falta mucho esfuerzo para alcanzar un nivel digno del lector y de la editorial que va a pagar tu libro. Porque no olvidemos nunca, cuando nos metemos con los editoriales, que malas son las editoriales y todo, no olvidemos nunca que la editorial se juega su pasta, se juega su dinero, para que nosotros los autores podamos publicar. Yo no me juego nada. Si la novela no funciona, yo no pierdo ni un duro. De hecho, yo ya he cobrado mi adelanto. O sea que yo no pierdo nada, pero la editorial sí pierde mucho si una novela que publican no se vende lo mínimo, por lo menos, para que sea rentable. Entonces, no olvidemos nunca eso, que hay que currárselo mucho para estar a la altura de una exigencia así, y también, por supuesto, de la exigencia de los lectores. O sea que nuestra primera novela escrita nunca va a ser una buena novela. Rara vez ocurre eso. O sea, que la primera novela que escribes tenga una calidad lo suficientemente buena para ser publicada. Yo conozco muy pocos casos. La mayoría escribimos muy mal al principio y vamos progresando. Yo todavía guardo, entre mis trastos, la primera novela que escribí, encuadernada y todo. Y la guardo para ser consciente de dónde empecé y de dónde estoy ahora. Porque si me pongo a leerla ahora, me muero de vergüenza de lo mal escrita que está. Me muero de vergüenza, pero la tengo ahí precisamente para eso, para ver dónde empecé y dónde estoy ahora, para darme cuenta de que el camino ha sido más o menos el correcto, al menos en mi caso. Claro, evidentemente cada escritor tiene su camino, pero en mi caso yo no cambio nada de lo que hice. Creo que todos los pasos, incluso los malos, fueron acertados para llegar a donde he llegado ahora. Y Javier, yo he descubierto que escribía relatos. ¿Tú serías capaz o no capaz, sino si tú piensas en escribir un libro de relatos alguna vez? Solo y exclusivamente relatos. Sí, bueno, yo he escrito antologías de relatos propias. Lo que pasa es que las publiqué como las publiqué en aquel momento, autopublicación en algunas plataformas que había en aquel momento, hace más de 10 años, hace 15 años por lo menos. Yo escribí antologías de relatos, pero ya hace muchísimo tiempo que eso lo he dejado de lado. Recientemente he participado en una antología solidaria que se llama Voces de Kiev, publicada también por Edasa, en formato digital, con un montón de autorazos, algunos de la casa y otros de otras editoriales, en solidaridad con el pueblo ucraniano. Y hacía muchísimo tiempo que no escribía un relato, aunque ese me surgió muy, muy rápido porque tenía mucha carga emotiva dentro de mí y surgió rápido. Pero hace mucho tiempo que no escribo relatos y me gustaría que en este país se recompensara más las antologías de relato, pero me temo que por desgracia se vende muy poco el relato. El formato de relato se vende muy poco. Y es una pena porque con los relatos se pueden encontrar maravillas, y para un autor es una práctica maravillosa, es una manera de experimentar, de encontrar nuevas maneras de escribir, nuevos formatos, nuevas estrategias, nuevas técnicas. Yo aprendí muchísimo de los relatos, muchísimo, y estoy muy contento de aquella época y de lo que aprendí de ella, pero evidentemente el formato largo tiene más salida, y para que un autor progrese es más interesante el formato largo. Al menos yo pienso así, pero yo ya digo, yo disfruto muchísimo con los relatos. De hecho, algunas de mis mejores lecturas son antologías de relatos. O sea que, en ese sentido, me gustaría que hubiera más, que se apoyara más, que se vendiera más la antología de relatos. Pero bueno, la gente es soberana y quiere lo que quiere. Y Javier, ¿tú crees que se podría hacer una carrera, un escritor escribiendo relatos nada más? ¿Relato breve?
Se podría, pero sería complicado. Tal y como está el mercado editorial ahora mismo, es muy complejo, es muy difícil. Quizás sí, quizás con algún padrino o con una calidad exquisita, pero es que el problema no es la calidad del autor que escribe relatos, el problema es llegar a la gente. Y las antologías de relato tienen muy poca llegada a la gente. O sea, tú te vas a cualquier librería o a cualquier gran superficie y entre las novedades no te encuentras antologías de relatos. O sea, tú en la mesa de novedades te encuentras novela. No te encuentras... Yo no recuerdo la última vez que vi una antología de relatos. Creo que había una antología de un autor, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bastante conocido, pero un autor chino bastante conocido, que sí, que la vi esa antología de relatos entre las novedades, pero es que rara vez he visto antologías de relatos en la mesa de novedades. Entonces, si no llegas a la gente, si la gente no te conoce, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Es que como no lo saques en Amazon y te mates a hacer promoción y marketing y aún así es complicado. Pues complicado porque ya te digo, los lectores, al menos en este país, miran con mucho recelo la antología de relato. O sea, como si fuera un género menor y en absoluto. O sea, si se cuida bien y si se escribe bien, un relato puede ser un género tan entretenido, tan emotivo, tan intenso como una novela larga, incluso a veces más, porque el relato corto, perdón, se caracteriza precisamente por eso, por utilizar la brevedad para impactar con el lector, para impactar en el lector. Entonces, el relato en ese sentido te da momentos muy fuertes en muy breve tiempo. Una novela necesitas desarrollar y puede hacerse incluso pesada y aburrida en algunos momentos. En cambio, en un relato no. En un relato bien escrito te da un punch directo y te deja noqueado muchas veces un buen relato. O sea, Sí, y eso es difícil con la novela. Pero claro, estamos hablando de siempre. Tienes que llegar a la gente. Si no llegas a la gente, por muy bueno que seas escribiendo, sea el género que sea, o sea, el formato que sea, si no llegas a la gente, no hay nada que hacer en ese sentido. Y puede parecer injusto, pero bueno, es lo que hay. Nos tenemos que adaptar. no queda otra, así que... Me encanta escucharte siempre que hablamos. Me encanta, Javier, la verdad. Me siento un poco identificada con lo que dices, porque yo lo último que publiqué, una editorial pequeñita, fue una antología, un libro de relatos, ¿no? Y microrelatos. Sí, la gente lo pide y demás, pero el problema es que estás diciendo tú, no está en la librería físicamente. Se pide a través de la distribuidora, a través de las plataformas y demás. La gente le gusta cuando lo compra, pero no tiene visibilidad. Entonces, pues sí me siento un poco identificada con lo que está diciendo en ese aspecto, ¿no? Incluso nos cuesta a nosotros con novelas largas y buenas editoriales, incluso a nosotros nos cuesta llegar a veces al lector porque no nos engañemos, el mercado editorial está copado por dos grandes editoriales. O sea, el resto nos tenemos que disputar lo que queda. O sea, aquí ya no es una liga de 20 equipos, es una liga de 2. Y el resto estamos ahí a ver lo que podemos rascar. Entonces, claro, imagínate si con una editorial como Edasa, que tiene muy buena distribución, que llega a muchísima gente y que afortunadamente nos da lectores, pero si incluso con una editorial así no podemos competir con las grandes, ¿cómo va a competir y cómo se va a dar a conocer una antología pequeñita de un autor desconocido en una editorial muy pequeñita? Es complicadísimo. De todas maneras, aunque sea complicadísimo, es un paso adelante. O sea, en este caso tú que has publicado una antología de relatos, es un paso adelante. O sea, eso ha salido al mundo. Y hay gente que lo ha leído, le ha gustado, y esa satisfacción no te la va a quitar nadie. O sea, vale, no, a lo mejor no está funcionando como te gustaría, evidentemente, pero ha llegado a la gente y eso es yo creo que es un gran éxito. La verdad que sí. Y bueno, vamos a retomar lo que estábamos hablando, que era del espíritu del lince, ¿sabes? Y a mí me gustaría preguntarte cómo haces para fusionar lo que es la parte histórica con la de ficción. Bueno, yo creo que eso, con esta primera novela era diferente porque, claro, yo todavía no lo tenía, la novela histórica no tenía nada trabajada, pero ¿sabes lo que pasa? Que la novela histórica y la fantasía, que sí que la tenía muy trabajada, tienen similitudes.
porque ambas se basan en mundos que no existen ya. Unos porque ya son parte del pasado y otros porque nunca han existido. Entonces, no se diferencia tanto, y la gente no lo sabe, pero la fantasía, la buena fantasía, también requiere documentación, mucha documentación. Y en ese sentido no me resultó tan extraño como yo esperaba. Porque yo digo, ostras, a meterme con una novela histórica, pero ¿cómo voy yo ahora a trabajar una cosa a documentarme y tal, y a mezclar la parte de ficción con la parte histórica? ¿Cómo lo voy a hacer yo eso? Y al final resultó que fue un proceso mucho más natural de lo que yo llegué a imaginar antes de empezar el proyecto. Menos mal, porque si no lo hubiera abandonado, seguramente. Entonces, a mí, al haber trabajado antes en la fantasía épica, me vino muy bien. Sobre todo al haber leído, sí, ya lo sé que alguien me va a decir, ya está otra vez con el Tolkien. Pues sí, con Tolkien. Al haber leído a Tolkien me ayuda muchísimo porque Tolkien trabaja como una novela histórica. O sea, lo que él relata es prácticamente una novela histórica, pero de su mundo. Entonces, en ese sentido, me ayudó muchísimo a la hora de abordar un proyecto en un género que yo no había tocado nunca. Y la verdad que me sentí más cómodo de lo que yo pensaba. Y no fue muy, muy difícil, la verdad. Hubo momentos en que me costó un poquito coger el ritmo, pero creo que cuando una vez lo empecé, lo hilvané todo y tenía ya la documentación más o menos localizada y todo estructurado, no fue realmente muy difícil. La parte argumental y ficticia la tenía muy clara en la cabeza, siempre sabía muy bien lo que quería. Es un argumento un poco arquetípico, ¿no? La de la evolución del personaje, el camino del héroe, pero adaptado a una novela histórica. Entonces, al final, la estructura es básicamente la misma, pero con un contexto histórico. O sea que tampoco fue demasiado difícil una vez me mentalicé. Y Javier, después de 10 años desde que escribiste el Culto del Lince hasta ahora, ¿qué es lo que te sigue costando trabajo desde aquella época? ¿Cómo, perdona? ¿Qué es lo que te sigue costando trabajo? Si el espíritu del lince lo sacaste hace 10 años, ¿no? Y lo que está comentando, ¿no? Las dificultades. ¿Pero qué dificultades sigues teniendo a la hora de escribir? Pues la verdad que es un proceso que lo tengo ya tan natural, o sea que para mí es tan natural lo de ponerme a escribir y de todo, que básicamente yo ahora mismo no encuentro dificultad alguna en el sentido de encontrarme con un muro, con algo que no sepa afrontar. O sea, es evidente que hay cosas, yo mismo me planteo retos, o sea, los que han leído todas mis novelas se darán cuenta que tienen muchas diferencias estructurales entre ellas, porque yo busco siempre diferenciarme la una de la otra. Por ejemplo, Lerna, por ejemplo, es pura mitología y la manera de narrar es diferente, el narrador es diferente, porque es un personaje más de la historia. Leones de Aníbal es una historia de 3 personajes, o sea, la que viene a continuación va a tener también mucho tema flashback y mucho desarrollo interior del personaje y todo. O sea, yo siempre intento buscar diferenciarme de lo que he hecho antes, pero el proceso lo tengo tan asumido ya que realmente cuando empiezo a escribir, cuando lo tengo todo más o menos claro, y eso es algo que le debo mucho a Teo, a Teo Palacios, porque yo antes escribía a lo loco. O sea, yo apenas tomaba notas, me ponía a escribir y ya está. Pero poco a poco he ido esquematizando y buscando más, tenerlo todo más programado, un poco, no hasta el punto de que todo esté totalmente acotado y no pueda cambiar nada en el planning anterior a empezar a escribir, pero sí el tener más o menos las ideas claras y todo más o menos esquematizado en los personajes cómo van a ser y los capítulos más o menos por dónde van a ir más o menos. Entonces, cuando ese proceso lo tengo ya claro, ponerse a escribir ya es simplemente cuestión de ánimo. A veces hay días que, por ejemplo, por tema de cuando estábamos con el COVID o con la guerra, pues hay momentos en los que estás preocupado por otras cosas y no te sale escribir y no adelantas nada. Pero aparte de la parte anímica, o sea, yo una vez me pongo a escribir, yo escribo muy rápido realmente. Luego ya viene la reescritura y todo eso, que es la corrección, que eso ya es más largo realmente. Pero lo que es la escritura, la primera escritura, una vez lo tengo todo claro, es bastante rápido y la verdad es que no noto complicaciones de ningún tipo, la verdad. Simplemente, pues a lo mejor pensar qué nueva estructura o qué nueva estrategia voy a utilizar con la novela, pero una vez asumo claramente lo que quiero, ya es una cuestión de ponerse y ya está. O sea, supongo que es cuestión de práctica, ¿no? Como todos los oficios. Sí, sí. A mí me gustaría que leyeras un poquito del libro. Leo un poco del libro, pues te voy a leer la primera página porque creo que es perfecta para eso. Estupendo. Lo que pasa es que tengo la voz un poco
porque tengo todavía tos de hace 3 semanas que cogí el COVID y no se me ha ido la tos. Vaya, vaya, hijo. Así Estamos que todos ahí. a lo mejor hago alguna gárgara o algo por el camino. No te preocupes. Empiezo con el prólogo, ¿vale? Venga. El humo de las hogueras de Arse se eleva a mis espaldas. Ensordecedor estruendo, acero contra acero, bravura contra dolor, muerte sobre vida, visión escalofriante, un tapiz de cadáveres sobre el suelo, ladrones de la blanca pureza de las losas, odioso hedor, a sangre encharcada y esfínteres vencidos por el miedo. Pero para mí no existe nada más que aquellos ojos penetrantes, atentos a los míos, la mirada de mi enemigo, un rival de tal estirpe que engrandece mi hazaña, Aníbal Barca, el conquistador, estratega de Cartago, el mayor héroe de su patria, poseedor, dicen algunos, del espíritu flamígero de su dios Baal, Aníbal el león, derrotado. Y ni aun así humilla el rostro. Tiene el torso recto, los hombros elevados y el pecho hinchado. Tal vez haya derrotado el cuerpo, pero su espíritu sigue indomable. Tienes mi respeto, pero no mi compasión, pienso. No puedo mostrarle piedad, no después del angustioso sendero que me ha llevado hasta este momento. Debo apagar su vida para convertir su destino en el mío, ser leyenda. Iberia derrotará a Cartago. Iberia tendrá un futuro. Grito mi nombre en honor a la sangre que corre por mis venas, al pueblo que me ha convertido en hombre, y Córbeles, el heretano, a quien muchos han llamado hijo de Iberia. Siento que todas las penurias han merecido la pena, que cada sacrificio, incluso aquel por el cual perdí mi corazón, ha servido para llegar a tan grandioso instante. Alzo el brazo y me preparo para descargar el golpe que cambiará el curso de la historia. Toma ya. Está muy bien. Pues yo quiero el libro, por sepa. Es la idea. No te preocupes. Luego ya me lo dice a ver cómo... No, luego no, que me lo diga ahora, ¿cómo lo conseguimos? Cualquier librería. Desde ayer mismo, Pues ya cualquier está. librería, en plataformas digitales, donde queráis. Supongo en grandes superficies, supongo que también estará, al menos durante unas primeras semanas. O sea que ahora mismo es facilísimo de encontrar el libro. Y luego, pues, aunque no esté en las librerías, siempre se puede pedir y no lo traen tranquilamente. Estupendo. Bueno, y Javier, son 10 años, ya lo ha oído muchísima gente. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de los comentarios de la gente? Pues que la verdad que para ser la primera novela, los comentarios sobre la calidad de la escritura, del estilo literario, me llamaron mucho la atención en su momento. Porque claro, yo estaba aterrado. O sea, la primera novela, la gente me iba a poner a caldo. O sea, yo no me sentía preparado para publicar la primera novela, a pesar de que sabía que estaba bien escrita, más o menos, porque si no, no lo hubiera querido ninguna editorial. Pero yo estaba aterrado y los primeros comentarios que recibí con la gente diciendo, ostras, pero qué bien escrito está. O sea, parece una novela épica, de fantasía épica, pero con el toque de la novela histórica y todo. Y la gente hablaba muy bien en ese sentido del estilo literario y de la manera en que presenté la obra, que no solo era novela histórica, no era dar datos y datos y datos y describir y describir y describir, sino que había ahí un componente de acción, de épica, y a la gente le recordaba muchísimo a la fantasía épica. Y yo decía, claro, es que yo vengo de ahí, evidentemente, la cabra tira al monte, quieras que no. Cuando estamos aprendiendo a escribir, tomamos elementos que los metemos en nuestro interior, como autores, y luego los plasmamos en las siguientes novelas. O sea, en Lerna mismo todavía quedan cosas del espíritu del lince y de la fantasía que yo escribía antes del espíritu del lince. Entonces, me gustaba mucho que la gente dijera eso, que no solo que estaba muy bien escrita para ser una primera novela, sino que además que mencionaran siempre lo de la fantasía épica. Y supongo que a la gente que le gusta más la novela histórica tradicional y clásica, pues a lo mejor el que la gente le diga, pues tiene un toque de fantasía épica, a lo mejor le tira para atrás, porque hay gente que la fantasía la tiene defenestrada. Para mí, en cambio, es un piropo que me digan que tiene un toque a fantasía épica, porque es que es precisamente lo que yo quería cuando la escribí. No quería apartarme de aquel registro que tanto me había dado, pero quería hacerlo dentro de un contexto histórico. Y en ese sentido fueron algunos de los comentarios que más me gustaron, la verdad. Sí, sí. Qué bien. Y bueno, Javier, yo es que no me imagino que un libro lleve ya 10 años y se vuelva a reeditar, ¿no? Yo tampoco, de verdad. Maravilloso, ¿no? Pero no sé, me pregunto, ¿qué fue lo que te dijo la editorial cuando surgió esa idea?
La editorial dijo, lo primero que dijo es que sí, que lo iba a leer, evidentemente tenía que estudiarlo, no iba a decirme que sí enseguida. Pero yo estaba confiado, porque Erasa tiene una gran tradición de reediciones, o sea, es una editorial que apuesta muchísimo por el fondo editorial, o sea, no se basa simplemente en las novedades, y eso es algo muy de agradecer, porque vivimos en un mundo, y sobre todo en el mundo editorial, en el que la inmediatez lo es todo. O sea, una novela, si al mes no ha triunfado, se va fuera y nadie se acuerda de ella, ni nada. Ha sido un fracaso y ya está. Pero que una editorial de la Solera de Erasa siga todavía apostando por novelas que ya han perdido su primera vida, por así decirlo. De hecho, hace también un par de años creo que también reeditó una novela de mi compañero José Manuel Aparicio, creo. Sí, creo que sí. Y también, de hecho, ha rescatado en una nueva colección dirigida por Arturo Pérez Reverte, ha empezado a sacar novelas clásicas en un nuevo formato. O sea, que una editorial apueste por historias que ya no son novedad, que están ahí, que son historia de un modo u otro de la literatura, pues eso es muy de agradecer, encontrar editoriales todavía así, sobre todo editoriales grandes, no editoriales pequeñas que se vean obligadas a reeditar porque no tienen presupuesto para nada más, sino que una editorial que se puede permitir casi a cualquier autor del mundo editorial que se preocupe y gaste su presupuesto en reeditar novelas de autores, bien de la casa, para darles más apoyo o lo que sea, sino también de grandes clásicos de la literatura. Ostras, eso es muy de agradecer en la actualidad, tal y como está el mundo editorial. Claro que sí. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar que te haya ocurrido con este libro? Con el espíritu del lince. Habría muchas, pero yo voy a contar una que ocurrió, creo que 4 años después, más o menos, de publicar El espíritu del lince, que fue una de las primeras veces que fui a Madrid. No fui como autor, fui para encontrarme con unos compañeros y pasar unos días por allí y todo. Pero claro, yo no había ido nunca todavía al Museo Arqueológico Nacional. Y dije, tengo que ir, porque tenía una deuda pendiente con cierta dama de Elche que tenía que visitar. Y cuando la visité, porque aparece en la novela, esa es otra. Es un personaje muy secundario, pero aparece. Y yo fui. Y cuando me la encontré, para mí no era una estatua, ni era un busto, ni nada. Para mí era un personaje. Y me emocioné y me faltó poco para soltar una lagrimita y todo, porque me emocioné muchísimo. Y aquella primera vez que vi a la dama, luego he vuelto a visitar el Museo Arqueológico, pero aquella primera vez fue muy, muy emotivo. Y claro, es que es extraño porque tú sabes que eso es un personaje ficticio y que esa figura es una figura que quizá no tiene nada que ver con tu personaje, porque nadie sabe exactamente a quién representa la dama de Elche, si representa a una diosa, a una gran dama o una sacerdotisa, como yo la he representado en mi novela, no lo sabe nadie. Pero el tenerla ahí delante fue como si estuviera viva. No sé, como si estuvieras delante de la tumba de una persona que ha existido realmente y que tú has conocido de alguna manera. Y la verdad que fue muy emotivo y eso es algo que me quedó muy, muy dentro de mí, la verdad. Qué chulo. Debe ser impresionante, la verdad. La verdad que sí. Bueno, Javier, ¿cuál es tu personaje preferido del espíritu del lince? Me va a decir Corbeles, pero bueno, yo te lo pregunto. O no. Te tengo que decir Icórbeles, la verdad, pero también me gusta mucho Alorco, que es uno de los niños cartagineses que se refugia en el poblado de Icórbeles, que es hay 3 puntales, tres personajes puntales, aunque Icórbeles es el protagonista absoluto, porque además la novela se narra en primera persona, pero uno de ellos es Alorco, que es prácticamente es como un hermano para Icórbeles, es cartaginés, pero con el cual se va a tener que enfrentar en algún momento y él lo sabe. Ya que llegan las tropas cartaginesas, y Alorco también está entre esas tropas cartaginesas que llegan a la península ibérica, sabe que en algún momento se va a tener que enfrentar con él, a pesar de que es su hermano y lo quiere como un hermano. Y es un personaje que tengo debilidad por los personajes secundarios. Me suele ocurrir en casi todas las novelas. Siempre hay un personaje con el que no cuento como protagonista, pero que se me acaba colando dentro en el corazoncito. Me ha pasado con todas, con Lerna, con Leones de Aníbal, me ha pasado con todas las novelas. Ese personaje secundario al que
tú crees que va a quedar ahí un poco por detrás del protagonista, pero resulta que dices, luego, cuando acaba la novela, dices, le habría tenido que dedicar más páginas, porque se las merece. Y en este caso, Alorco es ese personaje, en el espíritu del lince. Es un personaje muy interesante, porque además es el otro punto de vista de la novela. Si la mayoría de la perspectiva viene desde el mundo íbero, Alorco es la perspectiva de los cartagineses. Y en ese sentido, a Corbeles le ayuda también mucho a tener en cuenta ese ejército que tiene ahí. Conoce al ejército que tiene ahí, aunque la mayoría son cartagineses, pero sabe de qué palo van los cartagineses porque él ha conocido a uno de ellos. Javier, en el espíritu del lince, ¿qué voz narrativa utilizas? ¿Y por qué? ¿Cómo? Perdona. En el espíritu del lince, ¿qué voz narrativa utilizas? ¿Y por qué? La primera persona. Sí, porque para ser la primera novela me sentí más cómodo con la primera persona que con la tercera. Me ayudó a interiorizar mejor al personaje, a meterme en su piel, que a lo mejor con una tercera persona no lo vi, lo estuve estudiando. Una de las primeras cosas que pienso a la hora de idear una novela es precisamente eso, que cómo lo voy a narrar, si en primera, en tercera, a veces en segunda. Es más complicado, pero sí, se puede hacer también y se hace bien, y se queda muy bien también. Y en este caso tenía claro que ya asumía muchos riesgos escribiendo un género que no conocía como escritor. Entonces quería sentirme más a salvo en el sentido de desarrollo de personajes y por eso elegí la primera persona. Luego ya con el resto de novelas sí que he ido variando un poco más. Me he atrevido a variar un poco más porque es que si no me quedo estancado, no me gusta siempre repetirme. Pero en el espíritu del lince me sentí más cómodo con la primera persona y lo elegí simplemente por eso, porque me ayudó a meterme más en el personaje. Y Javier, ¿con qué persona estás tú más cómodo? Sí, o te gusta más, porque cómodo ya has comentado que fue la primera, pero ¿cuál te gusta más de las tres? Me siento como si la historia es la que te pide con qué voz narrativa lo tienes que narrar. O sea, yo he escrito primera, segunda persona, tercera. Me siento cómodo con cualquiera de ellas siempre y cuando la historia me lo esté pidiendo y cada una me lo pide de una manera. A veces dudas al principio, en la concepción de la novela, dudas, ostras, ¿qué será mejor aquí? La primera, la tercera persona, sobre todo primera y tercera suelen ser los que más, lo que más, la duda está entre esas dos normalmente. Y la verdad es que la primera persona no la he vuelto a utilizar en novela desde el espíritu del lince. O sea que quizás sea hora de volver a ella en algún momento. Pero de momento me he sentido más cómodo, por ejemplo, en Lerna, con un narrador que es un personaje más de la historia. O sea que podríamos decir que es primera persona en parte, pero no del todo, porque está narrando sucesos que él no ha vivido. O sea que es una mezcla extraña también, pero que queda, creo yo, muy bien. Y Leones de Aníbal sí que decidí por la tercera persona porque eran tres personajes diferentes. Y me parecía que era más coherente utilizar la tercera persona para poder narrar las historias de los tres personajes a la misma altura, sin que uno parezca más. Si escribes con uno en primera persona y el otro en tercera persona, al lector le puede también costar seguir la narración y además parece que haya unos personajes que tengan más interior, que los desarrolles más por dentro, porque la primera persona da más para eso y otros que sea un relato más externo. Entonces preferí hacerlo todo en tercera persona porque además era un cambio con respecto al espíritu del lince y me venía bien también. Y yo te digo, es la historia más o menos la que me lo dice y tampoco es una cosa muy programada. O sea, en el momento de la concepción dices, tomas la decisión y sigues con ella y la historia más o menos te lo dicta así. Sí, sí. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? Mis próximos proyectos, pues evidentemente no puedo dar muchos detalles de qué va a ir la siguiente novela, pero sí que puedo decir que me acerco mucho más al presente. Todavía estamos a un poco de distancia, pero más o menos del siglo de oro, y va a ser una historia más intimista, o sea, menos épica, aunque va a haber algunos momentos y algunos capítulos un poco también grandiosos, pero en principio va a ser una historia más intimista, de nuevo con varios personajes, con tres personajes protagonistas, y no sé si me atrevo a decir el contexto, pero bueno, tiene algo que ver con la Armada Invencible. Y Javier, para terminar...
La editora todavía no se la ha ido, así que tampoco quiero contar. Bueno, pues entonces dejamos con la miel en la boca para cuando salga. Y Javier, ya para terminar, una última pregunta. ¿Tú crees que la novela histórica es más interesante o se vende más la más antigua o se vende más la más moderna? ¿Llega más la más moderna? Hay de todo, ¿eh? Hay de todo porque últimamente las novelas sobre la Segunda Guerra, bueno, siempre han estado de moda en realidad, pero las novelas de la Segunda Guerra Mundial también están funcionando muy bien. La Primera Guerra Mundial está también bastante fuerte, por ejemplo, con la propia Nieves Muñoz, que su primera novela transcurría en la Primera Guerra Mundial y creo que esta segunda también, que es la que acaba de estrenar o estrenará en breves semanas. Y luego también, pues, el Siglo de Oro siempre ha gustado muchísimo. Los tercios son épocas y culturas que han gustado muchísimo también. Roma, evidentemente, se lleva la palma, eso es indiscutible. La antigua Grecia también. Y cuando más atrás vamos, quizás Egipto también, pero cuando más atrás vamos, más complicado es encontrar literatura. Y ese es uno de los motivos, por ejemplo, por los que yo escribí Lerna. Porque yo quería irme todavía más atrás. Yo quería escribir sobre algo que nadie había escrito y que incluso así era interesante. Porque es que tenemos el vicio o la mala costumbre de los autores, y por eso no quiero criticar a nadie, o sea, cada uno puede escribir de lo que se sienta cómodo, lo que le apetezca, faltaría más, pero tenemos la mala costumbre de quedarnos en un coto muy pequeño. O sea, tenemos miles y miles de años de historia y siempre nos quedamos más o menos en lo mismo. Y creo que es interesante que haya autores que se animen a profundizar en esas épocas y en esas culturas que nadie más le presta atención. O sea, por ejemplo, Posteguillo escribe muy bien de novela de romanos, perfecto, sigue escribiendo de novela de romanos, pero quizá otros podemos escribir sobre los cretenses minoicos o sobre, no sé, o sobre los íberos. O sea, creo que hay época y hay historia para todo, para un montón de novelas y no siempre deberíamos de estar siempre constreñidos a la misma época. Pero sí que es verdad que se vende más, a lo mejor Roma se vende más que cualquier otra. La guerra civil también parece ser que también sigue gustando. Y Segunda Guerra Mundial, todo esto. O sea, que creo que es bastante variado, pero sí que más o menos las épocas están bastante marcadas. O sea, Roma, Antigua Grecia, Segunda Guerra Mundial, me parece que es lo que más o menos, lo que más y el Siglo de Oro, lo que más se vende, lo que mejor se vende. Sí, sí. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias. Como la otra vez, un placer escucharte. Un placer Pues sí, mío. un placer. Yo ya lo sabéis, cuando queráis, estoy aquí disponible. Pues nada, por nuestra parte, lo mismo. Cuando tú quieras, igualmente te decimos. Lo que te haga falta, ya sabes que estamos y que no dudes no sé, ponerte en contacto con nosotros. Ponerte en contacto con nosotros, lo que necesites, aquí estamos. Pues así que... Y un saludito a todos los espectadores y... Sí, muchas gracias a los que nos han visto o nos verán después, que también son importantes porque sin ellos no se puede hacer nada de esto, claro. Y ya está, que se subirá esto a nuestro canal de YouTube, como la otra vez, ya te lo decimos, y un placer tenerte aquí. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.